Gracias, Majo. Gracias, Santi. Hola, Euge. Hola, Jay. ¿Qué onda? ¿Qué haces con Ambo? ¿Le querés contar a la gente Yo qué le está puedo allí? contar a la gente que estudio terapia ocupacional, que es una profesión que trabaja con personas con discapacidad y que por eso estoy usando Amboy. Muy bien. Bueno, de hecho, hoy vamos a estar hablando de discapacidad, Mira, saliendo del hospital al estudio. saliendo del hospital al estudio y trajimos una noticia para eso. Y bueno, y te pregunto, ¿no? A partir de esta noticia del recorte que hay en discapacidad, ¿qué anda pasando? Mira, lo que anda pasando, como bien decía la noticia, es que el miércoles pasado, ayer, hubo un abrazo a la Agencia Nacional de Discapacidad porque circula un proyecto de decreto por parte del gobierno, el cual lo que hace es quitarle funciones a la Agencia Nacional de Discapacidad como regulador de los servicios de esta población, ¿no? Y claramente cuando vos le quitas funciones a un órgano o un ministerio, en realidad lo que le estás haciendo es un ajuste. Y a mí no me sorprende nada, ¿no? Porque el presidente ya ha tenido un montón de actitudes agresivas y muchas otras más hacia el colectivo, como podemos recordar ahora con este video. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar? Un montón. Sí, terrible, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es utilizar como una chicana que alguien esté en silla de ruedas. Es un montón. Y digo, esto habla, como bien vos decías, de cómo entiende él, ¿no? La discapacidad. Sí, si para vos tener una discapacidad es un motivo para usar como un insulto o algo, claramente qué políticas vas a tener respecto a eso. Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan, hace un par de meses hubo ahí una discusión con Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Sí, Y me acuerdo. Bueno, y a nuestro presi que le encanta estar en Twitter, anduvo fabiando imágenes, ¿no? De Nacho Torres a modo de burla, diciendo Sí, que le habían reconfigurado la cara para que pareciera que tuviera rasgos de una persona con síndrome de Down y le decían, che, ¿por qué no te fijas el correo? Qué sé yo, como diciendo que no abrió un mail porque tenía síndrome de Down. Bueno, eso que acabas de describir, nada, y esto que veíamos recién, el video anterior, él fabiando este tipo de cosas en Twitter, siendo el presidente de la nación, nos está transmitiendo un mensaje. Para mí lo que hace es transmitir y pregonar un relato muy peligroso que es el de que las personas son discapacitadas, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo de Nacho Torre básicamente le dijo mogólico en ese meme. Sí, en ese sentido, digo. En ese meme. En ese meme, básicamente lo que quiso transmitir es eso y usarlo como un insulto y usarlo no como una característica para menospreciar a la otra persona. Y eso nos da. Sí, que porque vos tenés esa característica, vos sos eso y por eso representa un montón de cosas como que sos inferior o que directamente, como bien decía antes, el relato de que las personas son discapacitadas y no es lo mismo. Bueno, entonces, digo, lo que hoy podemos tratar, ¿no? Es por qué no decimos que las personas son discapacitadas, ¿no, Euge? Sí, porque básicamente que vos tengas una condición de salud no necesariamente te impide realizar tus actividades o participar en la vida social. Lo que te impide realmente realizar esas cosas es las barreras del entorno, ¿no? Barreras como, por ejemplo, genera el presidente teniendo estas propias actitudes. Totalmente. Y también esto que vos me contabas hace un ratito que estábamos hablando, digo que esta misma discusión la tuvieron también otros países hace un par de años como España, ¿no? Sí, yo ahí... Hablábamos recién de que las personas no son discapacitadas. Sí, yo ahí traje una nota, también este debate se dio en España más o menos en el 2021, en donde la propia RAE tuvo que cambiar el concepto de lo que es la discapacidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace ya muchos años se dio un debate muy grande, que era el modelo médico de la discapacidad versus el modelo social, ¿no? El modelo médico, ¿qué te decía? Y bueno, se basaba básicamente en estas cuestiones de las que se agarra Milei, de que porque vos tenés una condición de salud determinada,
vos estás limitado o incapacitado en tu totalidad para desenvolverte en la vida, ¿no? Sí. En cambio, el modelo médico, en cambio, el modelo social lo que plantea es que la persona con discapacidad, por ejemplo, si yo ando en silla de ruedas y me pones una rampa, yo puedo entrar al edificio, puedo deambular por un lugar. O sea, que es una cuestión de inclusión y de accesibilidad y que el entorno de esa persona se lo generan las barreras. Sí, y es sacarle también, con esto que decís, digo, lo que notamos ahí es cómo cambia también el peso, ¿no? Digo, en este modelo médico el peso está más bien puesto en la persona, en sus capacidades, ¿no? Y hacia el modelo social del que hablamos, la responsabilidad pasa hacia el entorno. Digo, no es responsabilidad de la persona. Me parece que ese es el punto fundamental con esto que... Totalmente, ¿Qué traes? totalmente. Y justo traje dos definiciones que a mí me parecen muy importantes. Una es la definición de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la otra es la nueva definición de la RAE sobre cómo definen discapacidad, ¿no? Y lo que dicen es, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo define como: las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿No? Plan de esto de igualdad de condiciones con los demás. Y que esta condición de discapacidad se lo generan las barreras con las que interactúa. Lo mismo dice la Real Academia Española cuando define como situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para participar en su entorno e inclusión social, ¿no? Traen este concepto de la inclusión social, que a mí me parece fundamental. Sí, y lo que nos marca un poco también eso la pauta es que las personas no están incapacitadas de realizar actividades, sino que hay un entorno que imposibilita esto que vos decías. ¿Y por qué entonces es importante que hablemos de discapacidad? Y visto a mi entender, porque cualquier persona puede tener una discapacidad, ¿no? No solamente retomando casos como lo que fue, por ejemplo, el COVID, que después de la pandemia un montón de personas que quedaron con afecciones respiratorias, ¿no? Que de golpe tenían cuadros parecidos a lo que es EPOC y demás, sino que, por ejemplo, te cuento una anécdota que me pasó en el hospital. Yo trabajo en lo que es rehabilitación de mano y el otro día me llegó un paciente que había tenido un choque con un auto, ¿no? Chocó, se le cayó el auto sobre la mano. Qué horror. Bueno, pero son cosas que le puede pasar a cualquier persona, Sí, por sí, eso sí, obvio. lo retomo. Y nada, de la mano le quedó básicamente para amputar y en un segundo para otro su vida cambió completamente. Y eso son cosas que le puede pasar a cualquier persona. Mismo hablamos también de la concepción de que lo podemos desarrollar, ¿no? En otros aspectos y en otro programa, ¿no? Pero de lo que es la vejez y cómo con la vejez se te generan también distintas otras cuestiones. O mismo en lo que te pasa en la vida. Totalmente. Digo, bueno, me quedo con esto que vos decís. Digo que cualquier persona en cualquier momento puede atravesar y enfrentarse con algún tipo de situación que genere una discapacidad. Sí. Y esto, y en Argentina específicamente, ¿tenés el dato de cuántas personas hay en Argentina con alguna discapacidad? Según los últimos datos del INDEC, el 12% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. O sea, más o menos más de 4 palos. Sí, casi 4 millones de personas. Un montón. Es un montón. ¿Y qué onda? Pero, ¿qué políticas, digo, en este sentido te pregunto, ¿qué políticas tenemos nosotros en Argentina? Específicamente destinadas a personas con discapacidad. Mira, Argentina desde el 2008 es parte de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual eso de ahí en adelante nos permitió, la verdad, avanzar un montón en lo que son distintos programas de inclusión, legislaciones, pero quedan escasos. ¿Por qué? Y porque no terminan de
terminar de incluir a las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que también se quedan a medias, por ahí te doy un caso muy puntual, Sí. el tema de la inclusión en las escuelas. Ok. Ahí, por ejemplo, la ley dice que las escuelas públicas tienen que tomar a la persona con discapacidad, pero no hay ningún tipo ni de seguimiento, ni de control, ni de contención para la familia, ni para los estudiantes, ni para el propio docente que se hace cargo del curso. Sí, que a veces directamente no te aceptan. Tengo ejemplos Claro, cercanos. entonces es como que si bien hay legislaciones, como que nos quedamos medio a mitad del camino. Pero ya mucho antes del 2008, a fines de los 90, una de las legislaciones más importantes para las personas con discapacidad es la Ley 24.901. Pero ¿qué onda? Contanos más. ¿Qué dice la ley? Esa ley es la Ley de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que básicamente lo que hace es estructurar cómo el Estado le va a brindar como garante de derechos la atención básica en todos los sentidos a las personas con discapacidad. ¿Puedo preguntar algo en este sentido? Cuando hablamos de prestaciones básicas, ¿a qué nos estamos refiriendo más o menos? A todo. Nos referimos a la educación, al transporte, a la salud en general, incluso si vos necesitas acompañantes también. O sea, más allá de todo lo que es salud, también cubre lo que es educación y transporte. Mira, eso del transporte es un dato también. Y me parece porque importante remarcarlo. justamente la discapacidad, y es algo que muchas veces se pierde, es algo que te atraviesa en todos los aspectos de tu vida. Entonces, si vos, por ejemplo, no te podés movilizar, ¿cómo vas a llegar a la escuela o a las terapias? Y eso también es parte de lo que tenemos como concepción de políticas públicas que garantizan derechos e inclusión. Y por eso nos parece tan importante, volviendo a la noticia que trajiste al comienzo del programa, es preguntarnos, si vos estás recordando a la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿cómo pensás garantizar que se cumplan y se brinden estos derechos? Y estos derechos fundamentales también, digo, lo que hablábamos, ¿no? De generar las condiciones de inclusión necesarias, no que sea la persona la que se tenga que adaptar. La persona y todo el que lo rodea, su familia, sus amigos, esas personas que no tienen ninguna condición de salud, también se ven afectadas por estas decisiones. Bueno, me parece que por hoy creo que quedó bastante claro. Sí, podemos ampliar en la próxima y ver más adelante si efectivamente las personas con discapacidad sufrieron realmente los daños en su servicio. Hay que ver qué pasa y qué medidas se van a seguir tomando acá adelante. Pero nos vemos en el próximo Dato Manda Relato.